el letrero escrito a mano en la puerta de mis padres me dejó helada. Tomás, de 8 meses, acurrucado contra mi pecho, un pay casero de calabaza balanceándose precariamente en una mano, un sobre especial metido bajo mi brazo. Parada ahí en el frío de noviembre, con hojas caídas crujiendo bajo mis pies, leí esas crueles palabras otra vez para asegurarme de que mis ojos no me estaban engañando. Cena familiar. No se permiten madres solteras. Mi corazón se quebró ahí mismo en el umbral de mi infancia. Incluso ahora, recordar ese momento envía una ola de dolor a través de mi pecho que se siente casi física. Ese letrero, esas 7 palabras garabateadas apresuradamente con la letra de mi hermano, lo cambiaron todo. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Rosalba Reyes, y esta es la historia de cómo mi familia me prohibió asistir al Día de Acción de Gracias, y cómo el regalo que ellos rechazaron transformó todas nuestras vidas. He sido enfermera en el Hospital Duque Memorial durante 7 años. No es solo un trabajo, es mi vocación. Hay algo profundamente significativo en estar ahí para las personas durante sus momentos más vulnerables, ofreciendo consuelo con manos gentiles y una presencia firme. Esa tarde de noviembre fue como muchas otras. Acababa de terminar de ayudar a una madre y su hijo pequeño a prepararse para el alta cuando Alma, nuestra enfermera jefa, llamó mi atención. Rosalba, tuviste una llamada del doctor Salvador, dijo, su expresión cuidadosamente neutral. Sentí mi cuerpo tensarse al escuchar el nombre. ¿Sobre qué? Quiere ver a Tomás durante el fin de semana de Acción de Gracias. Asentí en silencio, volteándome para que Alma no viera las emociones que cruzaban por mi rostro. Salvador Reyes, pediatra, mi exesposo y padre de Tomás. El hombre que siempre estaba demasiado ocupado construyendo su carrera como para construir nuestro matrimonio. Todavía recuerdo esperar sola en la sala de parto, con las contracciones haciéndose más fuertes y rápidas, mientras Salvador asistía a una conferencia médica en otro estado. Llegó 6 horas después del nacimiento de Tomás, sonriendo como si aparecer fuera suficiente. Tal vez para él, lo era. Cuando finalmente solicité el divorcio, me dije a mí misma que era mejor para Tomás tener una madre soltera feliz que crecer viendo a sus padres distanciarse más cada día. Pero mi familia veía las cosas de manera diferente. ¿Por qué arruinaste un matrimonio maravilloso?, preguntaba mi madre repetidamente, su voz impregnada de desilusión. Mi padre no decía mucho, pero su silenciosa desaprobación hablaba por sí sola. Y mi hermano Ramón, compañero de golf de Salvador desde la Facultad de Medicina, dejó sus sentimientos perfectamente claros. ¿Cómo planeas criar a un niño siendo madre soltera?, me exigió. Tomás necesita un padre. Estás siendo egoísta, Rosalba. Sus palabras dolían, pero me negué a dejar que me hicieran dudar de mi decisión. Cada noche, mirando a Tomás dormir pacíficamente en su cuna, sabía que había tomado la decisión correcta. Estaríamos bien por nuestra cuenta. La mañana de Acción de Gracias amaneció con una suave luz dorada filtrándose por las ventanas de mi apartamento. El aroma de romero de la maceta junto a la ventana llenaba el aire mientras levantaba a Tomás de su cuna. ¿Dormiste bien, pequeño?, susurré, presionando mi nariz contra su cabello suave. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, parpadearon soñolientos hacia mí. Hoy vamos a ver a los abuelos. Había estado planeando este día durante semanas. El vestido de terciopelo rojo colgando en mi closet, comprado específicamente para la ocasión. El pay casero de calabaza enfriándose en la encimera, hecho con la receta de mi madre porque ella siempre decía que la comida casera era la clave para abrir corazones. Y luego estaba el sobre. Grande, color crema, conteniendo lo que esperaba fuera una ofrenda de paz, un puente de regreso a mi familia. Después del divorcio, Salvador había insistido en darme más en el acuerdo de propiedad de lo que legalmente se requería. Es para Tomás, había dicho, y después de rechazarlo inicialmente, finalmente acepté. Con parte de esos fondos, había organizado algo especial, prueba de pago del préstamo para la casa de mis padres y boletos para un viaje alrededor del mundo para toda la familia. Mis padres habían soñado con viajar juntos durante años, y también sería educativo para los hijos de mi hermano. Revisé el contenido del sobre una última vez antes de deslizarlo en mi bolsa junto a los pañales de Tomás, ropa extra y su animal de peluche favorito. Esto podría cambiarlo todo, murmuré, más para mí misma que para Tomás. El viaje a la casa suburbana de mis padres se sintió a la vez familiar y extraño. Esta era la casa donde crecí,
donde trepé árboles con mi padre y horneé galletas con mi madre en tardes lluviosas. Tantos recuerdos vivían en esa casa de ladrillo de 2 pisos, comprada con el dinero de jubilación de mi padre. Al estacionarme enfrente, tomé un respiro profundo para calmar mis nervios. Tomás se había quedado dormido en su asiento de auto, su pequeño rostro tranquilo. Cuidadosamente, lo tomé en brazos, equilibrando el pie y el sobre mientras avanzaba por el sendero del jardín. Los sonidos de risas flotaban desde la casa, calentándome a pesar del frío en el aire. Pero cuando llegué al umbral de la puerta, ese calor se evaporó instantáneamente. Ahí, escrito a mano en un pequeño letrero colgado del llamador de la puerta, cena familiar. No se permiten madres solteras. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Seguramente era un error. Una broma terrible. Pero a través de la ventana, podía ver a mi familia adentro, mi padre leyendo el periódico junto a la chimenea, mi madre afanándose en la cocina, mi hermano y mi cuñada sentados en el sofá con sus hijos. Un retrato familiar perfecto con 2 figuras notablemente ausentes. Lágrimas calientes picaron mis ojos mientras la humillación me invadía. Tomás se movió contra mi pecho, su movimiento inocente en marcado contraste con la crueldad ante mí. «Mami está aquí», susurré, con la voz quebrada. «Está bien». En ese momento, vi nuestras sombras proyectadas en el umbral por la luz que se derramaba desde la ventana, una mujer y su bebé, solos pero de alguna manera aún de pie. Algo se endureció dentro de mí entonces, una semilla de resolución echando raíces donde el dolor había florecido. Coloqué el sobre en el tapete de la entrada, añadiendo una nota garabateada apresuradamente, pensé que podríamos ser una verdadera familia. Este es mi último regalo. El pay de calabaza lo puse al lado, todavía tibio. Luego me di la vuelta y me alejé, sosteniendo a Tomás cerca mientras regresábamos por el sendero cubierto de hojas. No miré atrás hasta que llegamos al auto. Solo entonces, con Tomás asegurado en su asiento, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pero no eran lágrimas de derrota. Mientras encendía el motor y me alejaba de la casa de mi infancia, sentí algo inesperado junto al dolor, liberación. Haríamos nuestro propio día de acción de gracias, Tomás y yo. Seríamos nuestra propia familia. De vuelta en mi apartamento, calenté la cena para llevar de acción de gracias que había pedido como plan de respaldo. No tan buena como la cocina de mi madre, quizás, pero serviría. Encendí velas en nuestra pequeña mesa y acomodé a Tomás en su silla alta. «Feliz día de acción de gracias, Tomás», dije, besando su mejilla. Su sonrisa en respuesta valía más que cualquier cena familiar. A la mañana siguiente, la luz del sol se reflejaba en la nieve fresca fuera de mi ventana, llenando el apartamento con una luz limpia y brillante. Estaba preparando café cuando los llamados de despertar de Tomás llegaron a través del monitor del bebé. Sus pequeñas manos se extendieron hacia mí cuando me acerqué a su cuna, y por un momento, el dolor de ayer se disipó. Entonces sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Casi no contesto. ¿Qué bien podría venir de más rechazo? Pero algo me hizo presionar el botón de aceptar. ¿Rosalba? La voz de mi madre carecía de su habitual compostura. En el fondo, escuché algo quebrándose y voces masculinas excitadas, probablemente mi padre y mi hermano. ¿Lo que dejaste, es real? Estaba temblando. Me senté, repentinamente necesitando apoyo. ¿A qué te refieres? ¿El contenido de ese sobre? Hizo una pausa, y escuché algo siendo recogido. La prueba de pago del préstamo, los boletos para el viaje alrededor del mundo, todo. Están destrozados. Alguien lo rompió todo en pedazos y lo tiró. Mi garganta se secó. Yo no los había roto. Debió haber sido alguien de mi familia. Mamá, ¿sabes qué había colgado en la puerta cuando visité ayer? Mi voz era tranquila pero firme. ¿Qué era? Un letrero que decía, cena familiar. No se permiten madres solteras. Su respiración se cortó audiblemente. No había tal cosa. Lo vi con mis propios ojos, mamá. Vine con Tomás en mis brazos, pero no fuimos bienvenidos como familia. Después de un momento de silencio, mi madre habló de nuevo, su voz débil y sorprendida. No sé nada sobre ningún letrero. Te estuvimos esperando toda la mañana.
Cuando no llegaste, estaba a punto de llamarte, pero el letrero estaba ahí. Alguien lo puso. Justo entonces, otra voz llegó a través del teléfono, baja y enojada. Mi hermano Ramón. Rosalba, yo lo puse. Pero se suponía que era solo una pequeña broma. La ira ardió caliente dentro de mí. ¿Una broma? ¿Excluir a tu propia hermana y sobrino bebé de la familia y llamarlo una broma? Lo sé, interrumpió. Solo. Parecía quedarse sin palabras. El teléfono volvió a mi madre. Rosalba, no sabíamos nada. Cuando no viniste, todos estaban preocupados. Y esta mañana, cuando abrimos la puerta, en el fondo, escuché a mi padre. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué la empujó a este punto? Cerré los ojos, imaginándolos descubriendo el sobre con su contenido hecho pedazos. El contenido de ese sobre fue preparado usando parte del acuerdo de propiedad que recibí durante mi divorcio, expliqué lentamente. Boletos de ida y vuelta para el viaje mundial que papá y mamá habían soñado, y prueba del pago del préstamo de su casa. Para toda la familia. Alguien jadeó. ¿Pero por qué están rotos?, preguntó mi madre, con la voz quebrada. Yo no los rompí. Ayer, después de ver el letrero, simplemente dejé el sobre frente a la puerta y me fui a casa. Siguió el silencio. Miré el paisaje cubierto de nieve mientras Tomás comía felizmente su cereal, ocasionalmente mostrándome su sonrisa sin dientes. ¿Qué significa esto? La voz de mi padre se acercó al teléfono. Alguien los rompió, suspiré. Pero está bien. No se preocupen más por eso. Solo era un regalo. Si no fue recibido, está bien. Mi calma me sorprendió incluso a mí. El dolor seguía ahí, pero esta mañana de alguna manera se sentía diferente. El hecho de que el contenido del sobre hubiera sido destruido me dio una extraña sensación de libertad. No más expectativas. No más intentar comprar su aceptación. Rosalba. Mi madre luchaba por encontrar palabras. Mamá, está bien. Tomás y yo estamos bien. No se preocupen por nosotros. Desde el otro extremo llegó la voz de mi hermano de nuevo. Rosalba, yo no debería haber puesto ese letrero. Se suponía que era una broma estúpida, pero nadie se rió. Mamá y papá estaban ansiosos por verte. Su voz contenía arrepentimiento genuino, pero mi corazón ya había cruzado una línea. Ramón, has estado criticándome por convertirme en madre soltera todo este tiempo. Tomaste el lado de Salvador y me culpaste. ¿No era ese letrero tus verdaderos sentimientos? Siguió el silencio. Escuché a mi padre preguntar en el fondo, hijo, ¿es esto cierto? Yo, solo. Las palabras de Ramón se apagaron. Tomé un respiro profundo. Todos, escuchen. Los amo a todos. Preparé esos regalos con eso en mente. Pero si no pueden aceptar mis decisiones o mi forma de vida, eso también está bien. Tomás y yo simplemente caminaremos nuestro propio camino. No, Rosalba. La voz de mi madre regresó con urgencia. Te amamos. Es solo. Miré a Tomás, mi corazón calentándose ante la vista de él riendo inocentemente. Mamá, entiendo lo que estás tratando de decir, pero ahora se necesitan acciones más que palabras. Después de colgar, me sentí de alguna manera más ligera. Recogí a Tomás y señalé el mundo blanco puro fuera de nuestra ventana. Mira, Tomás. Un nuevo día está comenzando. Esa tarde, mientras Tomás dormía la siesta, me senté junto a la ventana trabajando en un pequeño suéter que estaba tejiendo para él. El movimiento rítmico de las agujas me calmaba, creando orden a partir del caos una puntada a la vez. Afuera, había comenzado a nevar de nuevo, cristales danzantes transformando el mundo en algo limpio y nuevo. El repentino timbre de la puerta me sobresaltó. Dejando a un lado mi tejido, me moví para responder, esperando quizás a mi amiga Leticia. En cambio, encontré a toda mi familia parada ahí, cubiertos de nieve y arrepentidos. Los ojos de mi madre estaban rojos de tanto llorar. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, su habitual postura digna abandonada. Mi hermano agachó la cabeza, incapaz de encontrar mi mirada.
Rosalba, mi padre habló primero, su voz más débil de lo que jamás la había escuchado. ¿Podemos pasar? Sin palabras, me hice a un lado. Mientras desfilaban frente a mí hacia mi pequeño apartamento, ninguno podía encontrar mis ojos excepto Ramón, quien me miró brevemente antes de desviar la mirada nuevamente. Con todos reunidos torpemente en mi sala de estar, cayó un silencio tenso. Nadie parecía saber cómo empezar. Fui a la cocina y preparé té, mis manos temblando ligeramente, no por ira, sino por lo inesperado de esta situación. Hablemos mientras tomamos té, dije en voz baja, distribuyendo tazas a cada persona antes de tomar mi propio asiento. ¿Por qué no podían pensar en mí como familia? La pregunta salió de mis labios suavemente, no una acusación, sino una indagación genuina que me había perseguido durante años. Mi padre tomó un respiro profundo. Rosalba, estaba equivocado. Cuando Salvador se fue, yo estaba decepcionado. Él era como el hijo que yo quería. Un doctor exitoso, una figura respetada, y una persona de más valor que tu hija, interrumpí en voz baja. Su rostro se torció de dolor. No, no es eso. Solo soy un hombre con ideas anticuadas. Pensé que las familias deberían permanecer juntas. Cuando elegiste dejarlo, lo sentí como una derrota personal. ¿Tu derrota, cuando es mi vida? Sí, asintió lentamente. Ese fue el error. Estaba imponiendo mis valores sobre ti. Debería haber respetado tus decisiones. Mi madre habló a continuación, su voz temblorosa. Rosalba, fallé en protegerte. Cuando Ramón puso ese letrero, debería haberlo detenido. Pero yo, no dije nada. No podía superar la conmoción de perder a Salvador, y te culpé. Eso fue vergonzoso de mi parte, como madre, como ser humano. Escuché en silencio, emociones arremolinándose dentro de mí. Había imaginado este momento muchas veces, pero la realidad era más compleja que cualquier escenario que hubiera previsto. El letrero fue mi culpa, admitió Ramón, su voz cargada de vergüenza. Todavía no podía mirarme a los ojos. Se suponía que era una broma estúpida. Pero la verdad es que venía de los celos. ¿Celos?, repetí, sorprendida. Rosalba, siempre has tenido talento, hermosa, inteligente, amada por todos. Siempre sentí que vivía bajo tu sombra. Y verte mantenerte fuerte incluso como madre soltera, eso me hizo sentir aún más celoso. Sus palabras me asombraron. Nunca había imaginado que mi exitoso hermano me envidiara. Y esta mañana, continuó, cuando encontramos ese sobre, fui yo. Yo rompí el contenido. Su voz se quebró. Cuando lo abrí y vi lo que había dentro, me perdí en celos y enojo. Estaba furioso de que tuvieras tanto dinero, que pudieras pagar fácilmente nuestro préstamo con el que hemos luchado durante años, que pudieras darnos boletos para un viaje mundial. La habitación quedó en silencio nuevamente. Verónica, la esposa de Ramón, le sostenía la mano, llorando silenciosamente. Sus hijos estaban sentados en una esquina, ojos jóvenes reflejando confusión ante las complejidades del mundo adulto. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La nieve continuaba cayendo, cubriendo todo con una limpia manta blanca. Me quedé ahí, indecisa sobre si perdonarlos o cerrar la puerta de mi corazón para siempre. Justo entonces, el llanto de Tomás vino desde el dormitorio. Se había despertado de su siesta. Fui a él inmediatamente y regresé con mi hijo en brazos. La presencia de Tomás cambió algo en la habitación. Su sonrisa inocente y ojos curiosos aligeraron la atmósfera pesada. Miró alrededor a los extraños reunidos ahí y de repente se rió, un sonido brillante y burbujeante que pareció cortar la tensión. Sosteniéndolo cerca, observé a mi familia. Este es mi hijo, Tomás. Su nieto y sobrino. Él necesitará amor familiar muchas veces en el futuro. Por primera vez, apareció esperanza en los rostros de mis padres. Mi madre se acercó tentativamente. ¿Puedo sostenerlo? Dudé pero lentamente le entregué a Tomás. Adriana sostuvo a su nieto por primera vez, lágrimas brotando de sus ojos. Un niño tan hermoso. Mi padre se acercó y tomó suavemente la pequeña mano de Tomás. Rosalba, ¿nos darás una oportunidad de conocerlo? ¿Y una oportunidad de conocerte de nuevo?
Tomé un respiro profundo, varias emociones compitiendo dentro de mí. Pero ver a Tomás sonriendo en brazos de su abuela me ayudó a tomar mi decisión. Ustedes rompieron los regalos, pero no pueden romper mi corazón, dije en voz baja. Necesitamos tener muchas conversaciones. Tomará tiempo reconstruir la confianza. Pero por el bien de Tomás, por mi bien, y por el bien de toda la familia, creo que vale la pena el esfuerzo. El alivio se extendió por la habitación. No una reconciliación completa, pero la posibilidad de un nuevo comienzo. Ramón se puso de pie y se acercó a mí. Rosalba, realmente lo siento. De ahora en adelante, quiero apoyarte a ti y a Tomás como un hermano. Asentí ligeramente. Demuéstramelo con acciones, no solo con palabras. Afuera, la nieve se había detenido, y un tenue sol comenzaba a brillar. La luz se reflejaba en el mundo blanco, llenando la habitación con un cálido resplandor. Me paré en esa luz, viendo a mi familia interactuar con mi hijo. Sabía que hoy no resolvería todos nuestros problemas, pero era el comienzo de un nuevo camino. Un año después, Boston estaba nuevamente envuelto en la fresca anticipación del Día de Acción de Gracias. Desde la ventana de mi apartamento, podía ver hojas de otoño multicolores bailando en el viento. El dulce aroma del pay de calabaza llenaba la cocina mientras pequeños pasos resonaban por el suelo de la sala de estar. Tomás, si corres así, te vas a caer, le llamé con una risa. A 1 año y medio, Tomás había aprendido recientemente a caminar y estaba explorando el mundo con entusiasmo sin límites. Su risa se había convertido en la banda sonora de nuestras vidas. El timbre sonó, y me limpié las manos en un paño de cocina antes de responder. Mis padres estaban ahí, sonriendo cálidamente. Mamá, papá, bienvenidos. Mamá me abrazó mientras papá colocaba su mano suavemente sobre mi hombro. Detrás de ellos estaba Ramón, solo. ¿Dónde está Verónica?, pregunté. La expresión de Ramón se nubló. No pudo venir. Estamos separados. Muchas cosas habían cambiado durante el último año. El matrimonio de Ramón y Verónica había llegado a un punto de crisis. Irónicamente, Ramón ahora se encontraba navegando la vida como un casi padre soltero, finalmente comenzando a entender mi situación desde adentro. Los niños están esperando en casa de mamá y papá, explicó. Están ayudando con los preparativos de esta noche. Nuestras relaciones familiares se habían reconstruido gradualmente a lo largo de meses de visitas cortas que evolucionaron a reuniones regulares. Mis padres adoraban a Tomás, su casa ahora llena de fotos de su nieto. Especialmente Ramón había cambiado, viendo la fuerza de su hermana con nuevos ojos. Cuando su propio matrimonio comenzó a tambalearse, incluso buscó mi consejo. ¿Por qué no nos reunimos aquí hoy y luego cenamos en nuestra casa?, sugirió mamá. Todos están preparándose para ello. A diferencia de años anteriores, nuestra nueva tradición comenzaba con la familia reuniéndose en mi apartamento antes de trasladarse a la casa de mis padres. No era perfecto, pero era honesto, y en esa honestidad, estábamos encontrando una conexión más fuerte que antes. En la sala de estar, Tomás circulaba alrededor de su abuelo, quien estaba completamente absorto jugando con él. Recuperé un pequeño sobre de la mesa de la cocina. Este es un regalo para todos, anuncié. Ramón lo miró con aprensión, recuerdos del año pasado claramente surgiendo en su mente. No te preocupes, le aseguré. Este no será rasgado. Dentro había una foto de una cabaña junto al lago y una confirmación de reserva. Pensé que podríamos pasar las vacaciones de Navidad juntos. No es un lujoso tour mundial, pero es perfecto. Es maravilloso, dijo mamá emocionada. Miré por la ventana las hojas caídas bailando en el viento, anunciando otra temporada de cambio. Tomando un respiro profundo, saboreé este momento de estar rodeada por risas familiares. Lo que importa no es a dónde vas, sino con quién vas, dije en voz baja. No el dinero, sino el amor. Mi familia asintió en silencioso entendimiento. Finalmente estábamos aprendiendo lo que hace a una verdadera familia, no la perfección, sino la aceptación, no el acuerdo en todo, sino el respeto por nuestras diferencias, no los grandes gestos, sino aparecer día tras día con corazones abiertos. A veces las más grandes lecciones de vida vienen de nuestras heridas más profundas. Ese cruel letrero en la puerta de mis padres nos había separado, pero en esa separación, encontramos una manera de reconstruir algo más fuerte,
más auténtico e infinitamente más valioso. Y por esa dolorosa lección, de alguna manera estoy agradecida. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Recuerda que la familia no siempre está definida por la sangre o la tradición, a veces se crea a través de las decisiones más difíciles y se reconstruye después de las heridas más profundas, y a veces, las puertas que se cierran ante nosotros nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. También no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los altibajos inesperados de la vida.